En esta bendita ocasión vamos a dar lectura inmediatamente a la palabra de nuestro bendito Dios y lo haremos en el Antiguo Testamento para que ustedes puedan colaborar con la Santa Escritura, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y lo haremos en el libro de Primera de Reyes. Muy conocido este libro por nuestra familia. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 7 al 12. Y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así del versículo 7 en adelante. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para tu inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Amén. Y en esta oportunidad vamos a referirnos a un tema: creciendo en sabiduría. Muchos de los amigos, compañeros y hermanos que nos escuchan han solicitado a su pastor tomar algunos aspectos de la sabiduría, y durante estos 28 años en el ministerio, indudablemente que hemos experimentado algunas lagunas que existen en los miembros de la congregación. Y vaya este mensaje no solamente para algunas iglesias, sino aquellos jóvenes que desean emprender en nuestro gobierno del Evangelio, en nuestra patria, de ser un aporte con sabiduría y poder también permitir el crecimiento, el auge, el desarrollo en la vida social. Y no solamente en la vida social, sino que también familiar. Y vamos a entrar en este tema que sin lugar a dudas no lo va a dar espacio para lograr todos los objetivos que aparece a través de este joven que nos dejó un legado indudablemente de experiencia y de sabiduría. Pero es necesario que vamos paso a paso para lograr también nosotros, y en especial aquellos jóvenes que siempre han deseado ser sabios dentro de la casa del Señor, pero carecen de algunos principios básicos que indudablemente manchan su caminar. De manera que, mamita, usted que falta de sabiduría, papito, hijo, miembro de alguna iglesia,
sea este mensaje en vía de nuestra prosperidad. Bien, nuestro buen Dios nos bendiga grandemente en esta ocasión. Hay bastante material que analizar en estos versículos. En primer lugar, tenemos que decir algo muy lindo, muy hermoso. Hay madres que piensan en el momento de su gestación qué nombre colocar a sus hijos. Muchos, y es palpado, experimentado también, le han puesto Salomón, pero no han sabido el significado de esa palabra. Generalmente en hebreo se dice Shalom, ¿no? Que es la paz de Dios con vosotros. Esto significa que Salomón tiene dos significados, paz y ser pacífico. A todos los que se llaman Salomón, un apretón de mano y esperar que ustedes transmitan esa paz a sus hogares, a sus amigos, a sus compañeros, y dejen muy bien puesto el nombre del rey David. ¿Por qué? Porque fue su padre. Este joven tuvo la dicha que a los 20 años se permitió de dar los principios de gobernar el pueblo de Israel. Se cumplió una de las promesas tan noble y tan deseada, tanto como Abraham y el patriarca Moisés, que buscaron la tierra de Canaán, la tierra prometida. ¿Se acuerdan que Abraham salió de la tierra de Ur? Así es. Desde Abraham hasta Salomón pasaron aproximadamente 1000 años. Muchos de ellos no vieron, ni siquiera Moisés vio la tierra prometida. Pero a Salomón se le permitió de poder experimentar la grandeza de Dios. Indudablemente. Este joven fue un joven recto, ¿no? Anduvo en los decretos de Dios o en los estatutos. Tenemos que decir que también en los mandamientos. Y aquí hay un tema interesante. La iglesia no solamente se debe regir por los mandamientos. Dentro de la iglesia tiene que haber estatutos, normas. Y muchas veces el creyente carece de ese conocimiento. Este joven hizo lo recto delante de Dios, indudablemente amaba a Dios con todo su corazón, por eso es que caminaba en esos estatutos. Son las reglas principales, es como un buen hijo con buenos principios en el hogar, ¿no? Que no causa problemas. ¿Ha causado usted problemas en su hogar? No solamente digo al joven, a la señorita, lo digo a los padres, porque también los padres pasan a ser hijos de sus propios padres, de los abuelos de sus hijos. Algo faltaba en Salomón, y esto es interesante, porque nosotros podemos estar insertos dentro de la casa del Señor, insertos en una institución cristiana, pero no puede faltar sabiduría. Y este es el punto de este tema, creciendo en sabiduría, en la primera parte. Por lo tanto, vamos a ver rápidamente estos pasajes que nos habla en el versículo 9 en forma principal, donde dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Aquí tenemos que detener un momento, porque toda persona que nace es inteligente y sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Y este tema indudablemente carece de conocimiento para muchos, por eso se nos hace tan difícil de poder entender el pensamiento de Dios. Y Salomón
siendo hijo de un rey, tenía los mejores maestros, tenía los mejores estrategas, tenía un abanico de gente con conocimiento, pero él sabía perfectamente que había una carencia en él. Como en esta tarde o en esta noche, según el horario que me esté viendo usted, a este pastor, puede haber una carencia en su vida. Y esta carencia indudablemente mancha nuestro caminar, no nos deja hacer las cosas con inteligencia y sabiduría. Y estamos conscientes que hemos errado. Salomón no quería errar, indudablemente. Faltaba un corazón con discernimiento. Lo dice aquí esta hermosa palabra. Y para discernir entre lo bueno y lo malo. Ya vamos a ver algunos fragmentos de la vida de él, para que usted pueda observar la necesidad imperante que estaba dentro de su alma, y él no se encontraba capaz de gobernar. ¿Cuántas veces usted se ha sentido incapaz de gobernar su propia familia? De poder gobernar a su hijo, aquel hijo que es rebelde aparentemente, pero hay que saber por qué también ese niño es rebelde. De poder entender por qué no puedo gobernar a mi esposo, no puedo gobernar a mi esposa. Y así sucesivamente, nuestro país, hablando en forma macro de nuestros gobernantes, cómo poder gobernar al pueblo. Y tal vez es la carencia de los que están arriba. Y yo creo que por ese lado va la situación. Porque así como el sacerdote es el pueblo, así como es el gobernante, es el pueblo. Si hay respeto, sumisión, entrega, dignidad por los demás, vamos a tener un pueblo, vamos a tener un país soberano, libre, con tranquilidad, con paz. Y esto es lo que Dios siempre ha deseado en todas las naciones, especialmente, lo digo con propiedad, en nuestro país, Chile. De manera que en esta ocasión podríamos ocupar alguna referencia para respaldar directamente por el tiempo y pasarnos al Nuevo Testamento. Si usted tiene la palabra del Señor, la Biblia ahí en San Mateo, capítulo 6, versículo 33, dice una expresión: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Cuáles son las cosas? Son las cosas que le sucedió a Salomón. ¿Se acuerda que comenzamos que él era un hombre recto y que guardaba su estatuto? Entonces, todos los que guardan los estatutos del Señor, y si usted desconoce algunos estatutos, vamos a hablar directamente de los mandamientos del Señor. Por ejemplo, el quinto mandamiento. El quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la vida. De manera que a los jóvenes, a los que me están escuchando, ha respetado a su padre. Hay experiencia amarga después de habernos educado, después de haber llegado a la universidad, como quien le habla, y desconocer quiénes son nuestros progenitores, quiénes son nuestros padres. No podemos avergonzarnos por ningún motivo. Ellos dieron todo para ser lo que somos hoy en día.
¿no? Bueno, en este versículo que habla el versículo 12, quiero dar solamente una pasada, porque quiero también lograr con ustedes otra etapa de este tema, creciendo en sabiduría. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Bueno, aquí tenemos que entender que Dios escuchó la oración de Salomón. Entonces todos los jóvenes, todas las señoritas que tratan de hacer la voluntad de Dios, tienen esa facilidad de escuchar a sus padres, pero también Dios los está escuchando y sabe lo que usted tiene como necesidad. Estamos en medio de una pandemia. Si Dios permitió dar sabiduría a este joven, ¿cuál es su petición, joven? ¿Es alimento? Dios se lo va a proveer, ¿no? Como la viuda de Sarepta, que le quedaba solamente un poco de aceite y un poco de harina. Pero Dios usó un profeta en medio del desierto. Y a lo mejor tú estás en medio de un desierto donde no hay esperanza, joven. Familia que me escucha. Un tiempo incierto, inseguro, donde pasan los días y la economía de nuestro país va en decadencia. Pero no se olvide que Dios actuó en medio del desierto. ¿Se acuerdan que Dios sacó a Moisés de Egipto, donde estaba el imperio económico, y lo llevó en medio del desierto, y Dios hizo maravilla con ellos? Bueno, este es el Dios que nosotros servimos. De manera que en esta oportunidad quiero referirme indudablemente a este Espíritu. Ese Espíritu Santo, y digo santo, no en los términos del Nuevo Testamento, sino santo, porque habla de purificación. Cuando este joven se dice que caminó y hizo lo recto, es porque se purificó al Señor, se apartó para Dios, se consagró para Él, ¿no? Hay harto que hablar aquí, mucho, porque hay agrupaciones en nuestro país, agrupaciones que indudablemente incitan, llevan a muchos jóvenes, a muchos grupos. Hay grupos deportistas, su pastor está en un grupo deportista antes de llegar a los 15 años, de ahí me sacó el Señor. Grupos culturales, grupos subculturales, como son los grupos urbanos. Yo soy del tiempo del año 60, de los hippies. ¿Cuál es el pensamiento de ellos para muchos de los jóvenes? ¿Cuáles son las filosofías que ellos tienen? El grupo de los hippies está basado en la naturaleza, pero también en el libertinaje. Son dos situaciones completamente aparte. Lamentablemente, quien engendró ese tipo de filosofía no son personas neófitas, son personas que han llegado a la universidad. Entonces quiero decirle a ustedes que los que están en la universidad no siempre, y la mayoría, no son sabios. Usted que no ha llegado a la universidad, no espere sabiduría de ellos. ¿De dónde viene la sabiduría? Y de aquí, de este joven. Este joven recurrió a Dios. Él sabía que estaba limitado. ¿Está limitado usted, joven? ¿Está limitado usted, mamá? ¿Está limitado usted, papá? A lo mejor usted tiene un hijo que es de estudios superiores, pero quiero decirle que ese joven a lo mejor
usted mismo sabe que carece de sabiduría. Ya mencioné el quinto mandamiento. ¿Es carente ese joven de ese postulado de la sabiduría divina? Entonces de nada le sirve el estudio. No se confunda usted. No se confunda. El mundo nos ha confundido. Da la impresión que los que nos vestimos de blanco, cotonas blancas, prácticamente lo endiosamos. Pero ¿qué hay adentro de esa alma? Bueno, vamos a ir a Proverbios 2.7, y ahí en Proverbios 2.7 dice que Dios da sabiduría a los rectos. Fíjese usted, da sabiduría a los rectos. Así dice la palabra del Señor. Dice, Él provee la sana sabiduría a los rectos. No hay otra forma de poder alcanzar esa gratificación, y que indudablemente es atrayente de poder encontrar hombres sabios en la tierra. Son escasos, pero lo hay. Generalmente están en la línea sacerdotal, pero aquellos hombres que no son corruptos, aquellos que no buscan puestos humanos, sino que dejan al Espíritu de Dios actuar. ¿Ha dejado usted actuar al Espíritu de Dios? Porque cuando el Espíritu quiere actuar en el hombre, pueden pasar años. No hay necesidad de anteponerse, ni tampoco de ser florero. Es una carencia de sabiduría, aunque podamos llevar la sotana encima. Podemos decir muchas cosas. Bueno, ¿qué podemos decir en esta hermosa y bendita palabra que hemos estado meditando en esta oportunidad? Mucho, indudablemente que sí, mucho. Salomón tenía que, en primer lugar, planificar cómo gobernar el pueblo. Todos planificamos. Los papás tienen que planificar el menú de la semana. ¿Qué almuerzo hoy día usted? ¿O qué desayuno toma usted? Hay diversidad de desayuno, de almuerzo. No todos los días podemos servirnos lentejas y porotos. Tenemos que coordinarnos por las proteínas. En el ámbito profesional, de la misma manera, ¿cuál va a ser la agenda de trabajo? ¿Cuáles son los trabajos prioritarios? El alumno también tiene que hacer su agenda, tiene su pizarra y va anotando algunos puntos importantes. El día martes tiene un examen de cálculo, el día jueves tiene un examen de química inorgánica, etcétera, según el área, proyecto, mecánica, dibujo industrial, dibujo de ingeniería, cálculo 1, cálculo 2. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiaron? Y algunos que están estudiando, hacemos una agenda. Bueno, aquí también hay un trabajo de Salomón. Hoy día los jóvenes tienen un sinnúmero de información, no como en el tiempo de nosotros. Nosotros éramos de libros, nos íbamos a la biblioteca y teníamos que leer los libros, ¿no? Y no se podía copiar y pegar. Hoy día los jóvenes tienen biblioteca online, fácil. Copian, pegan, modifican y pasa el trabajo. Una carencia de injusticia. El sistema no ha llevado a eso, porque todos queremos ser profesionales, queremos tener buenas remuneraciones, pero la forma en que nosotros estamos llevando ese orden, indudablemente nos va a traer consecuencias en nuestra formación. Por lo tanto,
tenemos mucha información. Usted lo que quiera saber aparece por internet y podemos hablar algunos temas y hay jóvenes que hablan temas y padres igual, pero con carencia de sabiduría. Estas carencias de sabiduría no están en las instituciones, no están en los colegios. ¿Hay alguna universidad que enseña sabiduría? Si en nuestra pauta educacional de nuestro país estuviera, por ejemplo, el ramo de sabiduría, ¿qué comportamiento tendríamos en nuestra nación? ¿Seríamos violentos? ¿Estaríamos jugando con los ajenos? ¿Estaríamos robando? Son puntos importantes que nosotros tenemos que meditar en la palabra del Señor, ¿no? Lamentablemente, jóvenes, como pastor se lo tengo que mencionar, a nivel mundial, porque esto no solamente va para nuestros miembros de nuestra iglesia. Yo en este momento estoy atravesando las cordilleras. Algunos hermanos argentinos, bolivianos, peruanos, etc. Diferentes confines de la tierra, diferentes continentes. En especial, mi amada, la iglesia que el Señor me ha permitido de educarla, de hacerla crecer en el espíritu, más que en lo material, porque hoy día, ¿de qué nos sirve tener títulos? Tema interesante. Entonces algunos han caído, por ejemplo, por los cargos que tenemos. El poder. Terminamos en avaricia. Falta de sabiduría. Otros que es natural ser famoso. Ya le había informado a ustedes que su pastor jugaba en un club muy conocido aquí en Chile. Pero Dios me sacó de ahí. ¿Por qué me sacó de ahí Dios? A lo mejor podría yo ser famoso, pero me evitó Dios de haber caído en fornicación, en droga. Hay algunos famosos que han jugado y han caído en la droga y no han podido salir. Están llenos de dinero, pero su arca de la sabiduría está nula. Hay una carencia. ¿Para qué decir del placer? La tendencia del ser humano es el placer, la fiesta, la orgía. Joven, no es el camino que indudablemente Salomón tomó, por ningún motivo. Por eso es que muchos jóvenes caen en el alcohol, pasan a ser adictos de. Algunos llegan hasta obtener enfermedades infecciosas como son el SIDA. ¿Y por qué? ¿Qué pasa ahí? Tanto que decir. ¿Qué falta con el joven? ¿Qué ha fallado? Rápidamente vamos a Génesis, ¿no es verdad? Adán era muy sabio. Todos los sabios conversan con Dios. Pero muchas veces nuestros compañeros, nuestras compañeras nos hacen desviarnos del camino de Dios. Salomón, en su término, no fue agradable. ¿Sabe por qué no fue agradable? Porque llegó a tener 700 mujeres como reina. 700. Yo tengo una sola. Y tengo que darle harto tiempo. ¿Y sabes cuántas concubinas tenía? 300 concubinas. En total eran 1000 mujeres que tenía Salomón.
entró en un placer extravagante. Esa fue la herramienta que usó el enemigo para desvirtuarlo. Entonces este pasaje que hemos leído, que no habrá hombre como tú, se está refiriendo en el momento del principio. Porque acuérdense ustedes que dos rameras le traen un problema de un niño, ¿se acuerdan? Que uno la aplastó, que uno dijo que era de ella. Y esa capacidad de discernir de Salomón no la tenía, se la pidió Dios, el Espíritu de Dios lo capacitó, desarrolló en él esa virtud gloriosa. Y fíjese que dijo bien claro, trae una espada y divide al niño. No es que Salomón era sanguinario, porque muchos dicen que el Antiguo Testamento es sanguinario. No. Hay que mirar el contexto general. Yo solicito a los hombres que carecen de sabiduría que lean la Biblia, pero con contextos generales, no textos abuelo de pájaro. Asesórese bien con hombres sabios. No lo va a encontrar en el vulgo. Es difícil encontrarlo en la universidad o en los institutos. En grupos políticos no lo va a encontrar. Es ahí donde abunda el poder, el engaño, la corrupción, la avaricia. Joven, escapa de ese lugar. Escapa. Por eso hemos tomado este tema, porque muchos de los papás que están albergados en nuestra congregación me han dicho: mi pastor, me gustaría que igual hablara de estos temas. Son temas indudablemente que hay que puntualizarlo, ¿no? Pero uno de los textos que yo he enseñado al cuerpo de discipulado de Cristo que tenemos, dice en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuáles son los dichos? Son los mandamientos. Vuelvo a decir, ama a Dios, o hay algún ídolo. De repente el hijo pasa a ser ídolo de la madre, ¿no? Hay favoritismo dentro de la familia, y eso no es muy bueno. Eso trae desaveniencia. Ahí hay una carencia de sabiduría en forma puntual. Interesante el tema. Eso está en Salmos 119, versículo 11. Así lo dice la Escritura. Sí. Bueno, entre Proverbios 2:7 que hemos analizado y Salmos 119:11, fíjese que Dios da sabiduría a los rectos, pero tiene que cumplir una característica. ¿Cuál? De guardar sus dichos. Salomón lo cumplía. ¿Sabía Dios que estaba cumpliendo el Salmo 119:11? Indudablemente que sí. ¿Por qué? Porque su padre se lo había enseñado. Y aquí es donde está la base para nuestros hijos. Padre, ¿tú le has enseñado a tu hijo leer la Escritura? ¿Cuántas veces en el día lees la Escritura con tu hijo? ¿Te das el tiempo, padre, para que tu hijo sea sabio? Esos grupos suburbanos que existen, hay un grupo indudablemente que se visten de negro. ¿Y por qué se visten de negro? Porque sus ideales, sus filosofías están en lo místico, en lo misterioso. Hay otros grupos raperos, etcétera, que se visten con ropa de talla más grande de la normal, con algunos de estas cosas que van colgando en el cuello, ¿no? De diferentes colores. Y así sucesivamente, cada uno con su fisiología. Pero carecen de sabiduría, porque falta un padre que lo retenga, ¿no? Bueno,
La sabiduría está relacionada, en primer lugar, y Jesús lo dijo, un mandamiento nuevo os doy, amarás a Dios. Cuando se dice amar a Dios, ¿usted provoca felicidad a Dios? Alguien me escribió y me dijo, pastor, usted ha sido muy bueno con nosotros. ¿Sabe lo que le respondí? Estoy llamado para hacerla feliz a usted. La sabiduría tiene relación con hacer feliz al otro. Usted que ha tenido abundancia de pan, ¿se ha preocupado del pobre? Si usted se ha preocupado del pobre, está indicando que usted es un sabio, que usted es una mujer sabia, porque está amando no solamente a Dios. Hay gente que no está congregada, pero también se preocupan del prójimo. Pero quiero decirle también a ellos que no por obra no, el hombre va a ser salvo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿no? Dice la palabra en Efesios 8:9, ¿no? Medita ahí en ese versículo usted. De manera que en este salmo no da tiempo que cómo indudablemente se obtiene la sabiduría. Bueno, es un desarrollo paulatino, es como plantar una semilla y que usted tiene que darle tiempo, regarla y después va formando un tallito. Después ese tallito va creciendo, se forma un tronco, tiene que ponerle una vara, ¿no? Esa vara es el papel del tutor, del papá, de la mamá. Por eso que hoy día tenemos muchos hijos carentes de sabiduría, porque ¿dónde está la mamá? Da lástima escuchar noticias cuando dice madre abandonó a su hijo. En Chile tenemos una institución, no es la institución que indudablemente va a darle sabiduría a los hijos. No es el lugar apropiado. El lugar apropiado es la familia. Ese es el verdadero lugar. Por lo tanto, tenemos adversidad en el mundo que van distorsionando la familia para corromper a los jóvenes. La sociedad ha corrompido tu mente, pero nunca Dios. Dios siempre ha existido con hombres rectos, justos, en que trazan la palabra del Señor para sacarte de ese legado de tristeza, de amargura, que muchas veces tienes que enfrentar y que has dicho muchas veces, me hubiera gustado tener un papá o una mamá que me orientara. No podemos depender de los profesores no nos enseñan sabiduría, sobre todo en estos tiempos que han desvirtuado indudablemente sus roles. ¿Por qué? Por falta de sabiduría, por falta de conocer a Dios. Por lo tanto, trae beneficio al espíritu, indudablemente. Transforma al hombre, lo cambia. Por eso es que el hombre que está en un vicio lo puede transformar. Al moralista también lo puede transformar, indudablemente que sí, porque es la necesidad imperante en el alma. Por lo tanto, cuando Dios transforma el espíritu, transforma el cuerpo, ¿no? Y el hombre es salvado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos están destituidos de la gloria de Dios? ¿Qué significa la gloria de Dios? La santidad. Salomón vivía en el camino de la purificación, de la santidad. Eso es. Entonces, cuando uno se aparta de lo malo, ¿se acuerdan de ese versículo que hemos hablado ya al principio? En discernir entre lo bueno y lo malo. Joven, es posible que tú vendas alguna droga a otro joven y tú sabes que eso es dañino. Hacemos un alto en la vida. Alguien dice, pero que los de arriba lo hacen. Sí. Es que estamos llenos de gente sin sabiduría. No solamente en nuestro país, en el mundo en general.
Por eso es que es necesario Cristo en nuestras vidas para ser felices. ¿Necesitamos a Cristo en estos tiempos? Sí, sin lugar a duda, ¿no? Por lo tanto, hay rebote en la familia. Por eso es que en la familia hay un joven que cayó en la droga. ¿Por qué cayó? Porque, padre, te despreocupaste de entregar sabiduría a tu hijo. Te despreocupaste. Joven que has iniciado tu vida matrimonial y que espera un niño en el vientre de tu madre, de tu esposa, asume tu responsabilidad como tal. Lo que no pudieron dar tus padres, hazlo, pero a través de Dios. Hazlo pronto para que ese niño cuando crezca, crezca con sabiduría. Preocúpate en qué grupo está, por qué se ha ido por ese camino. Hay muchos caminos que al hombre le parece ser recto. Los jóvenes toman esas decisiones, indudablemente. De repente escuchan a algún familiar y dicen, no es necesario que vaya a la iglesia todos los días. Discúlpeme, esa persona que le dio el consejo, ¿está seguro que conoce a Dios? Porque si conociera a Dios, no diría esa falta de sabiduría. Joven, no haga caso de esos consejeros. No, recurra a un buen sacerdote. Para eso estamos, para orientarlo en el camino de la verdad, para que usted sea feliz. Bendito sea el Señor. Entonces, mucho conocimiento podemos tener dentro de la casa del Señor y como lo de afuera, saber tener título, inclusive de teología. Pero ¿soy hacedor de la palabra del Señor? Porque si no soy hacedor de la palabra del Señor, no soy sabio, y si la sabiduría entonces no está en mí, Dios no está en mí. Así es sencillo, no hay más. Y este es el punto en que nosotros hemos estado analizando. Muchos caminos que al hombre le parecen ser rectos, ¿no? Pero llevan a la perdición. El cumplir los requisitos, los mandamientos, es vital. Honrar a tu padre significa respetarlo. ¿Lo respeta usted? Cuando era joven, mi madre me decía, a las 11 de la noche lo quiero aquí, joven. Y yo me preocupaba de estar a las 11. Pero hoy día los jóvenes están a las 12, 2 de la mañana, 3 de la mañana. A lo mejor ese joven es carente de un padre, un tutor de la vara, para que ese joven crezca como un árbol recto, para que a su tiempo de fruto, y fruto apacible. ¿Qué significa? Que sea una felicidad en el hogar, sea una felicidad en la institución, sea una felicidad en la iglesia, sea una felicidad en el país. Y que verdaderamente digan, y lo repito, Chile es un país sobresaliente, pero no por nuestros gobernantes, no, es por Cristo, donde hay hombres que trazan bien la palabra del Señor, ¿no? Bueno, los mandamientos usted indudablemente, bajo la inspiración del Espíritu Santo, lo va a llegar a cumplirlo, y va a ser el inicio de la sabiduría. Y para terminar voy a ir en Proverbio 1, ¿no? Mediante la ayuda de nuestro bendito Dios. Proverbio capítulo 1. Versículo del 1 al 7. Miren lo que dice acá, para terminar, para concluir. Porque este tema es largo, por eso que vamos a ir por partes. No puedo expandirme ahora en esta reunión. Y lo dicen los motivos de los proverbios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. ¿Qué es lo que es la doctrina? Es la enseñanza e instrucción. Amado, que usted me escucha. No es un edificio con pilares y uno va construyendo, no. Son instrucciones. Instrucciones de cómo elevar ese edificio. Me explico. Aquí hay temas, mucho tema. Y voy a dejar estos versículos para que usted medite, lo evalúe, para que investigue. Una instrucción, por ejemplo, este fundamento, ¿con qué dosificación lo vamos a hacer?
con 30 o 20% de bolones desplazados, con un H1, un H2, ¿no? Con un fierro 3/4 de media, con estribo a tanta distancia, para que los puntos de fusiones de la flecha no vayan a caducar en un movimiento sísmico, etc. Todas esas son enseñanzas e instrucciones que se van adosando para poder levantar. Pero los pilares básicos, por ejemplo, está la evangelización. Lo que está haciendo su pastor aquí en este momento evangelizando es un punto importante de doctrina, enseñanza, instrucción. También nos habla en Deuteronomio, instruye al niño en su carrera para que cuando fuere viejo no se aparte de ella. Padre, ¿cuántas veces tienes que instruir a tus hijos? Todos los días, todos los días. Hay carencia en nuestro corazón, indudablemente que sí. Y este proverbio no solamente nos habla en estos versículos, dice, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, para justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples. Esta palabra sagacidad a los simples significa astuto, pero no en lo malo, astuto en lo bueno. Es decir, ser despierto. Prever antes de, para lo bueno. ¿No? ¿Se acuerdan ustedes cuando subía alguien a un pullman o un servicio público y ya uno sabía que subía un inválido, una abuelita, el joven ya estaba presto para dar el asiento? Bueno, esos jóvenes eran sabios. Esa es la palabra que ocupa aquí. Pero en estos tiempos, ¿cuántos de los jóvenes se quedan sentados? ¿Y por qué se quedan sentados? Porque tuvieron carencia de sabiduría. Es decir, llevan libros, están en un buen instituto, están en una buena universidad, solamente tienen conocimiento, pero falta de sabiduría. De eso nos hemos llenado nosotros en este mundo, de gente con intelecto, pero muy pocos con sabiduría. Joven, tú puedes ser diferente. Padre, de ti depende con Dios para que tu hijo sea diferente, sea sabio. Y qué interesante el tema que hemos tomado en esta oportunidad, ¿no? Ahí en Proverbios capítulo 4, versículo 11, rápidamente, dice así la palabra, porque el camino de la sabiduría te he encaminado al creyente verdadero, al Hijo de Dios, aquel que ha conocido a Cristo. ¿Lo ha conocido usted? Si no lo ha conocido, yo lo invito en esta oportunidad a conocerlo. Basta que usted en ese lugar se arrodille o de pie diga, Señor, verdaderamente tú existes, perdóname. Este pastor que está hablando ha dicho toda la verdad. Estas son mis falencias, mis carencias, mis vacíos. No puede seguir así. Un buen profesional no se vende por plata. No se vende por plata porque hay principios. Está el favor a Dios y el favor al prójimo, indudablemente. Y ese profesional sabe que si corre riesgo su trabajo, Dios proveerá. Dios proveerá, sin lugar a dudas, pero no podemos entrar a la corrupción. ¿Será este el fallo que tenemos en nuestra soberanía? Interesante el tema que hemos tomado. Hay algunas referencias. Hace un poquito leímos el libro del Éxodo en 31:3 de un llamado Bezaleel. ¿Se acuerdan ustedes? De ese joven que Dios lo había preparado. ¿Dónde lo había preparado? Ahí en el mundo. Dios le había dado sabiduría, pero es que era un joven temeroso. Era de la tierra de Judá. Entonces Moisés tenía que emprender la construcción del tabernáculo. ¿Y de dónde iba a traer hombres temerosos? Porque para poder levantar el templo eran hombres íntegros al Señor. ¿Qué cuesta encontrar hombres íntegros que ayudan a levantar los brazos al pastor? Usted dentro de la iglesia, ¿cuántas veces ha ido a levantarle los brazos al pastor? Y si no lo ha hecho, ¿hay sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Santiago capítulo 1, del versículo
5 al 6. Dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Estamos hablando en forma muy especial de aquel salvado, genuino, creyente verdadero, aquel que es temeroso. Si usted no ha alcanzado el perdón de sus pecados, esta es la oportunidad que usted puede acercarse a Dios. Doble su rodilla en su cuarto, dígale a Dios su situación pecadora, pida perdón. Llegará el mismo espíritu que llegó a Salomón a su vida, y habrá un cambio radical, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada, pero pida con fe. ¿Qué significa esto? Que no va a llegar inmediatamente, porque tiene que ser un desarrollo. Es decir, en este camino usted tiene que desarrollar su fe a los enfrentamientos, a las beatitudes de la vida. Porque dice la Escritura, probándote y afligiéndote, a la postre hacerte bien. ¿Qué significa la postre? Hacerte más sabio. Joven, hermano, son necesarias las pruebas, porque no afirman el carácter para poder cambiar el temperamento. Cuando Dios transforma el temperamento, ese carácter hipócrita desaparece de nuestras vidas. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Manténgase firme.